Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este tema bajo el título de matrimonio y divorcio. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Matrimonio y divorcio es el tema que estaremos tratando en este precioso día. Y de introducción queremos decirle que es un tema controversial, siempre lo ha sido a través de la historia de la humanidad, desde que está la iglesia, ha sido un tema controversial. Y lo importante es que usted sepa que, número uno, que solo nos anima a hacer claridad al respecto de la perspectiva y lo que nosotros entendemos como matrimonio y lo que entendemos como divorcio. Así que es bien importante que entendamos eso. Así que si usted tal vez en algún punto o en algunos puntos no está de acuerdo, perfecto, está en todo su derecho. Podría incluso escribirlo ahí en los comentarios. No tenemos ningún problema con eso. En temas controversiales yo he notado que aún muchas personas entendidas en la Escritura, en alguna ocasión, cuando son personas sinceras y humildes, han reconocido sus errores, sus fallas y han hecho los ajustes necesarios en su doctrina, ajustándose precisamente a la palabra del Señor. Así que no hay inconveniente con eso. Exprese sus comentarios, no tenemos inconveniente con eso. Así que iniciamos este tema con el texto que se encuentra en Génesis 2:24 para entender en sí qué es el matrimonio. Dice la palabra del Señor: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. En la versión Reina Valera dice que los dos son una sola carne. Y hay otras versiones, similares traducciones. En este versículo se define realmente lo que es el matrimonio. Muchas personas, aún cristianos, confunden la ceremonia con el matrimonio en sí. Si usted notará aquí, cuando el Señor instituyó el matrimonio, no había juzgado, no había jueces, no había notaría, no había iglesia, no había nada de eso. Mas, sin embargo, se efectuaba el matrimonio. Porque lo que se hace, digamos, en el templo cristiano, en la iglesia católica, en cualquier templo, no, y lo que se hace en las notarías, en el juzgado, etcétera, no es el matrimonio en sí. Esa es la ceremonia, en unos casos la ceremonia religiosa que se hace en los templos, dirigida por un pastor, un sacerdote, o lo que se hace en un juzgado, una notaría, es el contrato civil. Pero el matrimonio en sí, a la luz de la palabra, que está definido claramente en este versículo de Génesis 2:24, es la unión de dos personas que tienen la intención de estar precisamente unidos como pareja. Ahí, cuando la persona tiene su primera relación sexual, se está consumando el matrimonio. Tanto así que hay religiones que en su doctrina tienen, en sus normas podemos decir, que si no se consuma en el hecho matrimonial, el matrimonio no es válido. Entonces, porque el matrimonio, repito, no es la ceremonia religiosa que se hace en la iglesia, no es la ceremonia civil o el protocolo civil que se hace en una notaría, en un juzgado, sino como Dios lo define aquí a la luz de Génesis 2:24. Por eso hay que entender bien y diferenciar el matrimonio mismo en sí de las ceremonias. Y usted notará que el Señor también dice, aquí está la versión de Reina Valera 2020, dejará a su padre y a su madre el hombre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso viene el tema controversial del divorcio, porque no se ha entendido realmente qué es el matrimonio. Por eso es fundamental tener claro lo que es el matrimonio. Es la unión física, podemos decir, e intencional de dos personas, hombre y mujer, para, de acuerdo con el plan de Dios, seguir procreando. Cuando se entiende eso, se entenderá que estas son cosas que no tienen reversa. Si ya una persona, un hombre, en este caso, se unió a una mujer, ya se unieron. Es un acto que ya no puede dejar de ser. Ya ese matrimonio ha sido consumado. Por eso el Señor dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, que no lo separe el hombre. Por eso queremos llegar a este punto del divorcio, porque ya los dos son una sola carne. Para el Señor es una sola carne, es una sola persona para el Señor, y eso es indisoluble. El divorcio el Señor no lo acepta. El matrimonio ha sido instituido por Dios como una relación para unir a un hombre y una mujer con el propósito de procrear, de seguir con el plan de Dios en el orden de servir al plan de Dios. Dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco el que se divorcie de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. También la versión Reina Valera 1960 dice algo similar. Entonces, el tema controversial y lo que sí debe quedar claro es que esa unión, el convertirse en una sola persona, es algo que no tiene reversa, es imposible. Ya usted se unió con esa mujer se unió con ese hombre, en la intimidad tuvieron sus relaciones, ya eso es algo que se consumó, ya eso no tiene reversa. Ahora, el Señor es claro y dice, lo que Dios unió, ahí lo está uniendo Dios, no lo separe el hombre. Lo que se produce en un juzgado es la separación civil. Cesan los efectos civiles del matrimonio. Y el juez puede decretar, no sé si lo hace, que ahora son libres el uno del otro. Pero ante Dios, el matrimonio sigue vigente. Dios, en toda la palabra del Señor, en la Biblia, no hay ninguna alusión a que Dios diga, no, es que ya el matrimonio, si pasa tal cosa, ya no es válido. Hay un versículo que no podemos obviar, que es el único versículo en el cual se basan los que aprueban el divorcio. Y está en Mateo capítulo 19, y es la excepción que usan los que aprueban el divorcio, basado en este versículo. Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Este es el único versículo que respalda el divorcio, aparentemente. Ahora, siempre recuerde que las doctrinas cristianas, las doctrinas bíblicas no se basan en un solo versículo, cuando hay otros textos que lo complementan o lo condicionan. La intención de Dios es que siempre esa unión permanezca hasta la muerte. Eso es lo que Dios ha establecido. Y Él lo dice claramente, que Él repudia el divorcio. Dios no es amigo del divorcio. Dios no aprueba el divorcio. Y eso es lo que dice la palabra del Señor claramente. Ahora, este versículo que ha sido tan discutido y no tenemos tiempo en este espacio para esbozar todas las opiniones al respecto, hay una excepción aparentemente, y bueno, una excepción correctamente que dice, salvo por causa de fornicación, como dando vía libre a que cuando se produce la fornicación, entonces sí puede la persona repudiar a su mujer, divorciarse, separarse.
Pero lo que la palabra del Señor está hablando aquí de fornicación. Y la fornicación es un pecado que es fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Es decir, dicen unos eruditos, unos entendidos en la palabra del Señor, que esto se refiere que cuando la pareja en las costumbres judías se comprometía, es decir, estaban en lo que ellos llaman los esponsales, aún no estaban casados, pero estaban comprometidos. Si en ese lapso de los esponsales, del compromiso previo a la boda, la mujer, en este caso, digamos, se llegaba a otro hombre, u otro hombre se llegaba a ella, cometía fornicación. Y si llegaba el día del matrimonio, de la ceremonia, y el hombre encontraba que ella no era virgen, podía darle su carta de divorcio por fornicación, porque esa unión es ilegal. Es una unión ilegal. En unas traducciones dice, salvo por causa de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Es una de las interpretaciones que algunos entendidos, estudiosos de la Biblia dan. Y de paso, ahora este paréntesis, digo que hay personas muy estudiadas en la palabra del Señor que opinan que el divorcio no es válido bajo ninguna circunstancia, solamente cuando hay fornicación previa al matrimonio. Y otros que son más flexibles y dicen que sí, si la mujer, en este caso, ya cuando se casó, cometió adulterio, porque ya no sería fornicación. Cuando cometió adulterio, entonces el hombre puede divorciarse y casarse con quien quiera. Esa es otra posición. Aquí le estamos expresando las dos posiciones más que tienen más fuerza al respecto y usted sacará sus propias conclusiones. Y sobre todo le recomiendo que lea la palabra del Señor. Busque todos los versículos que tienen que ver con matrimonio, con separación. Allá está 1 Corintios capítulo 7, que también habla de separación. Y hay que distinguir también en estos tiempos y en todo tiempo en lo que es separación y lo que es divorcio. En ocasiones es conveniente separarse, mas no divorciarse, porque el divorcio ante Dios no tiene validez. Eso sí está claro. Dios no aprueba el divorcio. Él lo dice claramente y no invalida esta exclamación en ninguna parte. Es más, los discípulos dijeron al Señor Jesús, pero es que antes Moisés permitió dar carta de divorcio. Y le dijo, sí, pero fue por causa de su dureza de corazón. Pero en la intención del Padre, en otras palabras, dijo, al principio no fue así. La intención del Padre es que se unan y permanezcan fieles hasta la muerte. La realidad es que en ocasiones no sucede eso. Por X o Y motivo, el hombre falló, la mujer falló. Y entonces, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo, la mujer cometió adulterio, porque no es fornicación, es adulterio, lo que ella comete si ya está casada. Entonces el hombre debe una vez darle su carta de divorcio, divorciarse. ¿Dónde queda, si son personas cristianas, dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la intención de conservar el matrimonio ante ese problema que es grave? Indudablemente. Y tal vez uno pueda pensar, si uno no está en el problema, es fácil opinar, es fácil decir, es fácil tomar posición. Y entiendo personas que están en esta circunstancia, atravesando por momentos pre-divorcio, o que ya han sido divorciadas y están en vía de contraer nuevas nupcias, como se dice, nuevo matrimonio. Sabemos que todas esas cosas no son fáciles para ninguna persona y tenemos que ser prudentes, pero ante todo, en las cosas que la palabra del Señor es clara, tenemos que fijar nuestra posición con esa claridad que Dios lo hace. Dios no acepta el divorcio, eso es una verdad, eso está claro. Ahora, que a la luz de esta palabra alguien por ahí, algunos y entendidos, y tal vez con algunas bases, digan que sí, en este caso se puede, vaya usted
a tomar su posición. Pero yo le recomiendo que sea lo más estricto con usted mismo en cuanto a este tema del divorcio, de la separación, porque no es bueno que de pronto usted se encuentre yendo en contra de la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos lo que es el verdadero matrimonio, entonces usted comprenderá que el matrimonio es indisoluble. Ya lo dijimos, es la unión real, física, de un hombre y una mujer que tienen la intención de formar familia. Porque de pronto hay una unión a una jovencita que nunca ha tenido relaciones sexuales y un hombre la violó. No había intención realmente de formar familia. Ese no es un matrimonio. Pero cuando se establece esa condición de querer formar familia, de unirse a esa persona, tenerla como su compañera para toda la vida, y se configura lo que se conoce como matrimonio. Y cuando eso pasa, de esa unión física, ya eso no tiene reversa, no se puede echar hacia atrás algo que ya se hizo. Entonces, el divorcio no es válido para el Señor. El matrimonio solo finaliza con la muerte de uno de los cónyuges. El divorcio civil no anula al matrimonio ante Dios. Para la iglesia, para algunas iglesias, no existe divorcio, sino que existe nulidad de matrimonio. Eso creo que aún lo sigue manejando la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no da carta, o no da, si no creo que aún lo haga, creo que todavía lo hace, no da carta de divorcio, no da divorcio, sino nulidad de matrimonio, que es una cosa diferente. Cuando hay causales de nulidad, por ejemplo, el caso de que se ve aquí en Mateo 19, si la persona, la mujer en este caso, no llegó virgen, engañó al hombre y el día de la consumación, la noche de la consumación del matrimonio, el hombre encuentra que ella no era virgen como él había sido engañado. Esa unión, aunque se haya celebrado el rito, la ceremonia de la boda, esa unión es ilegal y entonces ahí sí puede darle carta de divorcio. A eso es lo que enfocan muchos estudiosos de la palabra del Señor. Entonces el divorcio, ante todo, a la luz de lo que hemos dicho, lo hemos leído en la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, es un pecado ante Dios. El divorcio no es aprobado por Dios. No hay ni un solo versículo que lo apruebe. Solamente Mateo 19, en el caso de una unión ilegal. Se refiere, por eso, a esta costumbre que tenían los judíos de, previamente a las bodas, establecer el compromiso. Pero cuando hay infidelidad conyugal, lo primero que debe hacer el cristiano, si es el caso, dentro de lo posible, porque cada caso es particular, es bien difícil, no podemos generalizar, pero dentro de lo posible debe existir el deseo de perdonar a la persona que falló. Si hay un arrepentimiento, si hay un deseo de hacerlo, si no lo hay, aún debe perdonarla para tratar de restaurar el matrimonio. Este es un tema controversial, mis estimados hermanos y amigos, pero es claro que Dios repudia el divorcio, Dios no lo aprueba. Entonces, el propósito de Dios es que el matrimonio sea de por vida. Por tanto, nosotros no recomendamos a nadie que se divorcie y se vuelva a casar. Mis estimados hermanos y amigos, hemos querido traer brevemente este tema que es tan controversial y necesitaríamos mucho tiempo para traer más versículos y profundizar sobre el tema, pero nos anima solamente a arrojar alguna luz al respecto y que usted también pueda tener una posición firme al respecto de este tema de el matrimonio y del divorcio. Oramos, finalizamos orando, diciéndole al Señor, gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por permitirnos abordar este tema que es tan controversial, toca el corazón de las personas, su mente, su manera de pensar. Dios mío, tú sabes que nos anima solamente el deseo de aportar algo positivo, y si tenemos que corregir algo, lo haremos con humildad, sabiendo que hay personas que en una ocasión, estudiosos de la palabra, han fallado y han corregido su posición,
Pero hoy nos anima a eso, a que personas no vayan por el camino equivocado tomando decisiones que no agradan a ti, Señor. Gracias te amo, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que toda persona sea bendecida también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, es un placer, un gusto siempre compartir la palabra del Señor. Y recuerde, sobre todo, manténgase en integridad. Eso es lo que tratamos de transmitir. Que todos nosotros seamos cristianos verdaderos, fieles, íntegros, que hagamos siempre lo mejor para agradar al Señor. Manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.